Hola, mis amados, les saludo en el amor de Cristo. Es como un día maravilloso empezar con la palabra del Señor. Ayer hablábamos sobre lo que es el valor para obedecer y tomar alguna decisión, ¿verdad? Y lo importante que es meditar en su palabra para poder tener valor, para poder tener paz, convicción de las cosas, ¿verdad? El poder de meditar en la palabra de Dios es clave para un cristiano. El día de hoy vamos a continuar con el valor de la meditación. Quizás a todos nos haya pasado que poco después de haber leído un pasaje bíblico, no podemos recordar su contenido, ¿verdad? Como sabemos que todos los cristianos debemos leer las Sagradas Escrituras, a veces lo vemos como una tarea más en una lista de quehaceres y no como una valiosa oportunidad para estar en comunión con Dios, nuestro amado Padre. Lo vemos ya como una rutina, ¿no? Entonces, aunque una permanente lectura de la Biblia es importante, nuestra mente debe estar comprometida y enfocada para beneficiarse de ello. En otras palabras, necesitamos aprender a meditar en la palabra de Dios y no tan solo en leerla. Cuando leemos el Salmo 19, 14, vamos a leerlo, el Salmo 19, vamos a leer varios versos aquí. Dice la palabra en el Salmo 119, que es bastante largo, por supuesto que no lo vamos a leer todo. Gloria a Dios. Vamos a pedir la bendición del Señor en esta mañana. Amantísimo Padre, Señor de la gloria, todopoderoso, te amamos, Señor, y necesitamos cada día más de ti. Tenemos hambre y sed de tu justicia, queremos agradar tu corazón, queremos ser aroma grato a tu presencia, Señor. Te pedimos tu intervención en esta mañana, Padre, para poder empezar nuestro día contentos y gozosos de saber de que estamos en comunión contigo, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana. Queremos que nos des esa sensibilidad para retener todo aquello que tú nos quieres enseñar, para ser sensibles a tu palabra y que se haga carne en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Salmo 119, 97 al 105 dice así: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tu mandamiento. De todo mal camino contuve mis pies para agradar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tu palabra. Más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Maravilloso estos pasajes de la Biblia. Qué rica la palabra de Dios, ¿verdad? Yo cada vez que la leo me deleito y es así como debe de ser, ¿verdad? Cuando ya llegamos a un momento en que la palabra, en un momento en que no nos deleitamos con la palabra, tenemos que hacer un alto, ¿no? Y decir: Señor, mira, esto me está pasando. Pedirle a Él, porque de Él viene todo. Y ver en qué estamos fallando. Estamos de repente sumergidos en otra cosa, estamos entretenidos en alguna cosa que nos está restando nuestra comunión con el Señor. Y como decíamos, realmente la palabra, la meditación de la palabra es enriquecer nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra comunión con el Señor. Es importante, entonces, necesitamos que diariamente podamos disponernos a meditar en la palabra y no tan solo en leerla. Dios nos facilitó las Sagradas Escrituras para que pudiéramos conocerlo, aunque nadie pueda comprender a cabalidad todo lo que fue escrito por Dios. Lo que escribió Dios
el Dios que tenemos es muy grande, es infinito. Él nos ha dado la oportunidad a los cristianos de entender su palabra. Sin embargo, esa comprensión no es la meta final para que podamos ser transformados por la palabra. También debemos aplicarla en nuestra vida diaria, lo que Dios nos enseña. Así que mientras leemos, debemos meditar en su palabra y ponerla en práctica. Al pedirle al Señor que nos la aclare y nos la muestre, cualquier palabra de exhortación, de advertencia o de su voluntad para nosotros, la meta no consiste solo en terminar un plan de lectura bíblica, sino que nuestra meditación agrade el corazón de Dios. Dice, ¿no?, el Salmo 104:34. Es importante también leerlo. Dice, dulce será mi meditación en Él. En Él yo me regocijaré. Sí, yo me regocijaré en Jehová. Dulce será mi meditación en Él. Yo me regocijaré en Jehová. Qué maravilla, ¿no? ¿Podríamos decir esto? ¿Estamos diciéndolo de verdad, de corazón? Sería importante hacer esa observación en nuestro interior. Ver cómo está nuestra comunión con el Señor es importante, porque dice la palabra del Señor, deleítate en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará, dice, ¿no? El Señor ha preservado su palabra para que cada generación pueda leerla, escucharla y aplicarla. Las Sagradas Escrituras deben ser tan preciadas para nosotros como lo eran para David. Vemos cómo David se deleitaba en la palabra de Dios, ¿no? David, quien dijo, oh, cuánto amo tu ley, yo tu ley, Señor, ¿no? Todo el día en ella es mi meditación. Y eso lo hemos leído también el día de ayer, ¿no? La palabra de Dios nos da sabiduría, visión, entendimiento y nos protege del pecado y de los malos caminos. Es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera que nos guía en nuestro andar diario. Y es importante, pues vuelvo a repetir y valga la redundancia, porque en la meditación está vamos a decir, la clave, ¿no?, en nuestro éxito del día a día. Es decir, cuando salimos a empezar nuestro día en el trabajo, en el quehacer de la misma casa, en el hogar, las mujeres, qué sé yo, en lo que vayamos a hacer alguna diligencia, cuando la palabra está primando en nuestro corazón, cuando nosotros nos hemos deleitado en la palabra, entonces vamos a tener satisfacción en lo que hacemos. ¿Lo creemos? Si en verdad creemos todo lo que nos dice este salmo, leeremos la Biblia en vez de llenar nuestra mente con ideas que provienen de otras fuentes que nos dejamos muchas veces influenciar, entran en nuestra mente con una influencia y nos impiden enriquecernos en las cosas que Dios nos está prometiendo. Es decir, no estamos sumergidos en lo que Dios nos quiere dar. Las Sagradas Escrituras harán todo aquello en toda vez que nosotros nos disponemos a escuchar al Señor. Es decir, con nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Y no que por ahí estoy apurado, voy a ver que si acorto la meditación, si solamente leo un versículo, ¿no? Estamos con esa preocupación, Dios no nos va a hablar. Y las cosas, yo te aseguro que no te van a salir bien. Es que es así. Dice la misma palabra de Dios, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por añadidura. Entonces, reiteradamente el Señor nos está hablando de meditar en su palabra, de escucharlo, guardar silencio delante del Señor. ¿Qué efecto tiene el leer la palabra, meditar en ella? El efecto que va a hacer es que vamos a sincronizar nuestro corazón con sus enseñanzas y no con las del mundo. Vamos a poder tener un discernimiento más agudo, es decir, vamos a estar rápidos a saber, no, esto no va, esto sí, ¿no? Los cristianos estamos llamados a tener de lo bueno lo mejor,
eso es lo que tenemos que siempre priorizar, lo mejor. Entonces, la meditación es el proceso mediante el cual aprendemos a escuchar al Señor por medio de su palabra, a aplicar los principios bíblicos en nuestra vida y observar cómo Dios obra. Desde el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida y ya nos ha sellado como hijos de Dios. Nos empoderó para vivir en una rectitud y nos capacitó y nos enseñó a creer y comprender su palabra. Al meditar en las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo aplica sus enseñanzas a nuestra vida de acuerdo con nuestras necesidades, con las necesidades que estamos pasando en el momento, ¿no? Para darnos la perspectiva correcta y la dirección que necesitamos en ese momento ante cualquier situación que se presente, ante cualquier situación que podamos estar enfrentando. Las personas que no tienen a Cristo carecen de la guía del Señor y son semejantes a un barco a la deriva en medio del océano sin un derrotero, sin un mapa, sin una brújula. Sin embargo, como cristianos tenemos acceso a la dirección divina del Señor, ¿no? ¿Verdad? La dirección de Dios, como que Él ya se ha comprometido con nosotros, tenemos la dirección divina de por vida. No es que por instantes está de una manera intermitente como cuando era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que veíamos que el Espíritu Santo venía en ciertos momentos. Pero ahora tenemos la gracia de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros constantemente. Al meditar entonces, pensamos en lo que nuestro Padre Celestial ha dicho y oramos como David lo hizo. Enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravillosa la palabra de Dios y qué hermoso cuando vemos a David. Nosotros nos inspiramos, ¿verdad? Parece que no que parece, sino que la palabra verdaderamente cobra vida, es viva, dice, ¿no? Es viva y eficaz. Entonces, ¿en qué consiste de la meditación bíblica? En enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. La meditación requiere tiempo a solas con el Señor en su palabra y oración sin distracciones externas. Por eso es muy importante también empezar la meditación de día, muy temprano en la mañana, para que nadie nos interrumpa, el teléfono ni nada de esas cosas que nos puedan interrumpir. Muchas veces va a ser necesario apagar el celular, ¿verdad? Porque es algo que ya se ha hecho parte de nuestra existencia, pero tenemos que aprender a priorizar, porque es vital para nosotros. Mientras tratamos de comprender la palabra de Dios en silencio, el Señor nos va a mostrar verdades que debemos considerar. El Señor mismo demostró la necesidad que tenemos de pasar tiempo a solas con Dios, después de haber alimentado a una gran multitud de 5,000. ¿Recuerdan el pasaje de los 5,000? Los despidió, les dijo a sus discípulos que se adelantaran a su travesía y subió al monte para orar a solas por varias horas, siendo Dios mismo, ¿no? Siendo Dios mismo, claro, pero era también hombre, humano, ¿no? Porque recordemos que el Señor, cuando estuvo en la tierra, tenía la naturaleza humana también, ¿no? Y Él nos demostró con su acción se tenía que apartar de la multitud para poder buscar a Dios a solas. En ocasiones se levantó muy temprano, de mañana, para ir a un lugar desierto con el propósito de orar, y eso lo encontramos en Mateo 1:35. Si el Hijo de Dios necesitaba tiempo a solas con su Padre, ¿cuánto más nosotros, mis amados? ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar a solas con el Señor, meditar en su palabra? Cuando nos sentimos afligidos, la palabra de Dios trae paz a nuestro corazón, pues nos reafirma su fidelidad
amor, soberanía sobre nuestras vidas. Qué lindo es poder saber que Él no nos deja. Qué reconfortante saber que todo lo podemos con Él, que no tenemos miedo si Él está con nosotros. Él ilumina nuestra mente para que pensemos como Él piensa, como piensa Dios. Necesitamos aprender a pensar como el Señor. Esto solo es posible cuando comprendemos sus caminos y sus planes, tal como lo revela en su palabra. Es al hacer eso que sentimos paz y confianza en nuestro Padre Celestial. En momentos de debilidad, entonces, mi amigo, mi amiga, encontramos fortaleza en la palabra de Dios. No te desesperes, no te desalientes. El Señor sabe lo que tú necesitas y Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria, como lo dice Filipenses 4:19. Cuando somos incapaces por nosotros mismos, el Señor nos da su fortaleza. Es al meditar en su palabra que el Espíritu Santo nos muestra esos pecados en nuestras vidas que debemos confesar para arrepentirnos y para que podamos ser limpios, que pueda erradicar todos esos pecados, salir y que Dios nos dé su perdón a través de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, ¿no? Si hemos cometido pecados, si confesamos, dice, ¿no? En 1 de Juan, vamos a leerlo mejor. Dice así, la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo reconforta la palabra de Dios? Qué hermosa es poder, qué hermoso es poder pasar tiempo con Él y saber que Él está llano a perdonarnos. Meditar en la palabra entonces es la revelación de Dios en aspectos de la naturaleza del Señor en nosotros que quizás no conocíamos antes. Su amor para salvar a los pecadores, su capacidad para perdonar a quienes no lo merecemos y su cuidado e interés hacia cada detalle de nuestra vida nos asegura que es bueno y fiable. Es maravilloso porque muchas veces quien les habla, pues yo también muchas veces no he pedido a Dios en oración cosas que las he anhelado, pero no las he pedido porque he pensado que, bueno, hay cosas más importantes. Sin embargo, Él ve hasta nuestro más mínimo pensamiento y nos concede aquello que no nos atrevemos a pedirle, por la intimidad, por la comunión, por pasar tiempo con Él. Meditar en la palabra de Dios revela aspectos de la naturaleza que el Señor, que quizás no conocíamos antes. Su amor, como lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo porque es importante que nosotros hagamos carne la palabra de Dios en nuestra vida, que sea visible su obra en nosotros. Mientras más conocemos al Señor por medio de su palabra, más crecerá nuestra devoción hacia Él. Algunos pasajes de la Biblia nos inspiran a amarlo más y a convertirnos en sus fieles seguidores, en adoradores, no solamente de labios, sino con nuestro caminar. Cuando recordamos su amor, cuidado y provisión para nosotros, no nos queda más que adorarlo, alabarlo y exaltarlo. Mientras nuestra perspectiva de Dios aumenta, más nos damos cuenta de lo mucho que dependemos de Él y de cuán humilde debemos ser ante su presencia en lugar de caminar con orgullo. Nuestra confianza en el Señor aumenta al aprender de su fidelidad en su palabra y experimentarla en nuestra vida por medio de las oraciones contestadas. Es importante tener ahí un libro de repente y poner las oraciones que día a día hacemos y ver cuáles son las que ya nos han contestado. Eso nos ayuda mucho en nuestro caminar diario. El tiempo a solas con Dios, con el Señor, nos hace más sensibles a su constante presencia y a su obra en nuestra vida. Después de meditar en la palabra de Dios, sentimos gozo al reconocer que está en el control de todo aquello
que nos estaba preocupando. Mi amigo, mi amiga, deleítate en el Señor. Es meditar en su palabra, aprender a deleitarte en Él, y Él va a hacer. Entrégale tus cargas a Él y medita en Él, medita en la palabra que nos ha dejado. No permitas que el ruido del mundo estorbe tu comunión con Dios. Que en esta mañana puedas deleitarte en esta palabra que Dios te ha dado y que puedas aplicarla y compartirla. Mis amados, con esta servidora será hasta el día de mañana. No se olviden de compartir los videos, de dejarme una manito levantada, un comentario que para mí es de mucha bendición, porque también así de esa manera yo también puedo recibir, ¿no?, la bendición del Señor cuando ustedes me saludan, me dejan una bendición. Que tengan un hermoso día y con esta servidora será hasta el día de mañana. Chao, chao.